bienvenida. Nuestra clase de negociación, técnicas de negociación, ¿verdad? Es un gusto para mí volver a encontrarme con ustedes, Félix, profesor Daniel. Bueno, esta materia es muy importante porque prácticamente todos los días nos toca desde el rol que nosotros nos toque en nuestro día a día. Tenemos que negociar, ¿verdad? Nos toca negociar con nuestros hijos, nos toca negociar con nuestra pareja, nos toca negociar en el tránsito, nos toca negociar en la empresa, ¿verdad? Prácticamente hoy en día ya nosotros no podemos vivir sin la negociación, ¿verdad? Es parte de nuestro día a día y hay muchas personas que no tienen la aptitud para negociar, ¿verdad? Muchos de nosotros podemos ser personas radicales, con esquemas que estamos acostumbrados a hacer de una manera las cosas o queremos tener nosotros nomás la razón, ¿verdad? Sin embargo, es una habilidad que tenemos que ir desarrollándola primero por salud mental y segundo para obtener mejores resultados, ¿verdad? Anteriormente había métodos de resolución de conflicto, ¿verdad? Todo el día nosotros tenemos conflictos desde que nos levantamos, ¿verdad? Por eso que es necesaria la negociación en los roles que nos toca desempeñar, porque siempre hay un conflicto. A la mañana uno se despierta, que el baño, que el desayuno, que la ropa. Si nos detenemos a pensar con muchísimo conflicto lidiamos, y en la empresa así que ni qué decir, ¿verdad? Porque hoy en día las empresas ya no son empresas estáticas, sino que son empresas dinámicas, en donde hay una autonomía en la toma de decisiones y hay que ahí sobre el pucho ir tomando decisiones, ¿verdad? Entonces la negociación podemos decir que es algo continuo en la vida de la mayor parte de nosotros, ¿verdad? Es una consecuencia de vivir en una sociedad. Si nosotros no negociamos, vamos a vivir en un constante caos, ¿verdad? Viviremos peleándonos. Entonces, nosotros tenemos objetivos individuales, las empresas tienen objetivos organizacionales y tenemos que tratar de encontrar, la empresa debe velar por una equidad, ¿verdad? Entre los objetivos individuales y organizacionales y nosotros también, o si no, no vamos a poder irnos hacia adelante. Entonces yo les quiero preguntar, Félix, ¿cómo vos te sentís con este término negociación? ¿Cómo sos vos con este término? Si podés compartirnos un poquitito. Sí, bueno, profesora, la realidad de las cosas es O sea, así es que como no te usted escucho yo bien, Félix. No sé si tu micrófono está lejos, pero te no, quiero ahí escuchar. ahí qué tal, profesor. Ahí está mejor. No estás para enfermito vos porque te escucho medio roto. No, estaba tomando agua fría nomás, por eso es. Ah, bueno. Eh, no, la realidad, profesora, la negociación, así como usted dice, prácticamente es el pan nuestro de cada día. Porque si no negociamos, prácticamente no podemos hacer nada. Y siempre, como dijo, queremos siempre tener la razón, pero no es así. Porque negociación, por ejemplo, para mí específicamente es una actividad constante en donde las partes tienen que tratar de llegar a un acuerdo en común, tanto para la otra parte como para el otro, ¿verdad? O sea que yo me siento de esa manera, tengo que estar negociando constantemente, así como dijo usted, ya sea con mis hijos, por ejemplo, cuando van a salir, bueno, van a salir, pero con esta condición, y ellos ponen también su condición, ya sea, eh, o sea, en fin, en líneas generales, profesora, la negociación es una vida, o sea, es una actividad constante, diaria, que está eh, ahí como el pan nuestro de cada día, como les dije, ¿verdad? Negociar para poder sacar no solamente provecho para nosotros, sino también la otra parte va a querer sacar. Y, y bueno, y esa es para mí una manera de que siento la negociación.
Así mismo, Efeli, me encanta ese concepto tuyo. Es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y profesor Daniel, vos podés compartir un poco con nosotros también cómo es tu percepción con respecto a la negociación. Sí, buenas noches. Y prácticamente lo mismo que dice el compañero, ¿verdad? A diferencia de que mi hija todavía es muy pequeña, ¿verdad? Yo lo que negocio es con mi señora para que me dé permiso. Estaba loco por decir yo eso, ¿eh? Sí. Muy Entonces bien. tenés que negociar únicamente para irte al fútbol, al tercer tiempo y demás, ¿verdad? En donde eh, vos lográs tu objetivo, pero tenés que ceder también después otras cosas, ¿verdad? Excelente, ese es el tema. Gracias, profesor. Así mismo es entonces, a pesar de que las negociaciones son procesos sociales que se dan continuamente, ¿verdad? No es fácil hacer bien. Yo por más que diga y enseño, pero haz lo que yo digo, no lo que yo hago allá, sin querer. Me cuesta negociar, me cuesta llegar a un acuerdo. Legalmente lo que cuesta es ceder, ¿verdad? Eh, rara vez nosotros nos preocupamos por, ay, ¿cómo será la mejor manera de que el otro gane más que yo? ¿Qué nos importa el otro realmente, verdad? Pero sin embargo, para el futuro que estamos forjando, ustedes con este nuevo título de máster van a ocupar cargos más altos. Y ¿qué requiere esto? Requiere que ustedes tengan ciertas inteligencias, ciertas habilidades. Una de ellas es la inteligencia emocional, ¿verdad? Y otra de ellas es la capacidad de negociar, ¿verdad? Porque, y por ahí tenéis la título, pero si no tenemos la aptitud, no nos vamos a ir a ningún lado, ¿verdad? Nos vamos a trancar. Por eso que esta materia es hermosa. Tenemos que aprender, tenemos que desarrollar. Y para desarrollar hay que practicar. Da gusto, ¿verdad? Entonces, tenemos que ceder. El profesor Daniel dijo una palabra, tenemos que ceder, pues muchas veces nosotros queremos negociar a nuestro favor, pero ese negociar a tu favor significa yo cedo esto, vos cedés lo otro, ¿verdad? Entonces, nuestra capacidad de negociación puede mejorar mucho si nosotros aplicamos algunos criterios, algunos métodos y si nos ejercitamos en algunas habilidades, que de eso se trata nuestra materia, ¿verdad? Está dirigido a ayudarnos a conseguir esas capacidades. Por ejemplo, algunos criterios que vamos a aprender es a formular estrategias de negociación, a aplicar algunas tácticas de negociación, a elegir el método de negociación más apropiado, a seleccionar adecuadamente un equipo negociador, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos nuestro equipo con el que nos vamos al frente y le llevamos un tipo que es una tranca en vez de ayudarte, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que definirnos en función de nuestras características personales el estilo de negociación más apropiado. Que yo puedo tener una manera de negociar, el profesor Daniel otra, vos, Feli, puede tener otra manera de negociar. Nunca vamos a ser iguales, cada uno pateamos hacia un lado diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir realmente qué es lo que es la negociación? La negociación es un proceso a través del cual dos o más personas por sí mismas o por un representante tratan de lograr un acuerdo. Ese es el concepto. Pero, ¿qué trae este concepto? Trae una palabra que dice proceso. ¿Qué significa proceso? Significa que es sistemático, o sea que hay un input, hay un proceso, hay una salida. Significa que es cíclico, que comienza, termina, se toma la medida correctiva y vuelve a comenzar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de proceso, ustedes saben de que hay fases, hay etapas y no podemos saltar porque si no, no vamos a lograr el resultado que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Y otro punto importante, cuando nosotros hablamos de negociación, mis queridos alumnos, tiene que haber una voluntad de acuerdo. Entonces, vamos a suponer, yo ya sé que el profesor Daniel
no va a ceder ni un poquitito en lo que yo le voy a pedir. Entonces, yo no puedo hablar, ay, vamos a sentarnos a hablar, vamos a negociar. Y yo sé bien que su postura es, ni 1000 guaraníes no voy a bajar lo que querés, ¿verdad? Entonces, no puedo hablar de negociación. Ahí o nos vamos a pelear o nos vamos a negociar, pero a un acuerdo no vamos a llegar cuando la otra parte no tiene la intención de ceder. Esa es la palabra clave, dijo el profesor Daniel. Entonces, siempre que nosotros hablamos de negociación, la negociación encierra un acercamiento gradual. La negociación encierra en su concepto concesiones mutuas, ¿verdad? Mucha gente dice, ay, vamos a negociar, vamos a esto, y le quiere perjudicar nomás al prójimo, al otro, ¿verdad? Y antes había métodos de resolución de conflicto que era o la guerra o llegar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, hoy en día la guerra ya no es un método de negociación viable, porque si yo ya sé que me voy a ir a la guerra y le voy a ir a matar a mi contrincante, ¿de qué negociación? Porque lo que estamos hablando, si yo a la fuerza voy a ir a lograr mi objetivo. Entonces, negociación, siempre recuerden que tiene que haber una concesión mutua, ¿verdad? Entonces, este es el nuevo reto de estos tiempos, ¿verdad? Sí o sí, si nosotros queremos negociar, tenemos que ceder, ¿ok? Entonces, ¿por qué se requiere la negociación? Porque siempre hay un obstáculo en el camino que me lleva a mi meta. Todos nosotros tenemos una meta y en el camino, ¿verdad? Uno cree a veces, ahí se pone su meta y cree que es una línea recta. Sin embargo, ustedes saben que llegar a la meta es como eso electrocardiograma, sube, baja, 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 sube, 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 hace pico, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que vamos a ir aprendiendo en estas 3 clases que vamos a tener es que hay ciertas ¿verdad? Etapas en la negociación que nosotros tenemos que poder identificar y que hay tipos principales de negociación, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo intentar superar un conflicto con una persona, ¿verdad? Puede suceder que yo no aspire a superar totalmente el conflicto, pero sí puedo ir consiguiendo de manera gradual, ¿verdad? En otros casos, la negociación se dirige al intercambio directamente de bienes, de servicios, o sea, vamos a negociar, yo te doy este, vos dame lo otro. Muchas veces es así un trueque directo, ¿verdad? También se utiliza. Otras veces le llamamos nosotros negociación a un medio de cooperar en una actividad o en un objetivo común, de manera que ambas partes consigan resultados para obtener de forma que no hubieran podido tener de forma individual. Entonces no nos queda otra que hacer un equipo y ahí, ¿verdad? De mala gana, pero no nos queda otra. Y después hay otros tipos de negociaciones que surgen de situaciones que tienden a objetivos con varios elementos, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, en el trabajo, cuando hablamos de un contrato de trabajo, ¿verdad? Aquí hay mucho que hablar sobre negociación. Muchas veces esto puede ser una situación compleja, ¿verdad? Entonces, hay cambios que pueden ser negativos y uno tiene que callarse, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos pasó que por el precio de la paz nos callamos con el jefe, con el amigo, con la pareja, ¿verdad? Con los hijos. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Nosotros vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? De que hay diferencias en este proceso de negociación, ¿verdad? En cierta medida podemos decir que hay una combinación de estos tipos que nosotros estuvimos hablando, ¿verdad? Hay situaciones en las cuales una de las partes puede ganar, ¿verdad? Ha de conseguirse. Por eso acá tenemos nosotros estos tipos de negociación que ustedes pueden ver, ¿verdad? Hay estrategia. Es el ganar, perder. ¿Qué pasa en el ganar, perder? En el ganar, perder, vamos a suponer un ejemplo, ustedes lo me van a desarrollar este ejemplo. En el ganar, perder,
en esa negociación yo gano algo a costilla de que el otro pierda. Pero ¿qué pasa? Ahí podemos hablar de una concesión mutua. No, profesora, no hay una concesión mutua. Si el otro está perdiendo y yo estoy ganando. Exactamente. Entonces, ese ganar, perder, cada una de las partes quiere conseguir su objetivo, pero limitándole a la otra, ¿verdad? Entonces, aquí es cuando nosotros vemos que la otra parte, ¿qué pasa? Quiere presionar, quiere engañar, quiere influir, ¿verdad? Con el fin de conseguir lo más hacia su parte posible, ¿verdad? Pero hay otras veces a lo que nosotros tenemos que apuntar es al segundo tipo, a la segunda estrategia, el ganar, ganar. Yo gano un poquito, como dijo el profesor Daniel, quiero mi tercer tiempo. Nosotros la esposa odiamos ese tercer tiempo, porque en Daipori ya se va a 10º tiempo ese tercero, no hay más límite. Entonces, ¿qué hacemos? Dale, listo, andate, pero para tal hora no vení, ¿verdad? Ponemos otra vez una condición y dale, listo, ya consiguió pues su tercer tiempo, ¿verdad? Pero es te doy esto, esto. Y el profesor Daniel, por ejemplo, consigue su tercer tiempo, pero deja su tarjeta de crédito, por ejemplo, en su casa. Así ya consigue todito ahí. ¿A vos no te pasa eso, Félix? No, lastimosamente, o sea, por suerte, profesora, no me pasa eso. Es un Por chiste suerte. nomás. No, pero la realidad, por suerte, profesora, no me pasa eso. Bueno. Pero realmente, profesora, así como usted dice, todos queremos ganar cuando se trata de negociación, pero hay que ceder siempre. Eso siempre ocurre. El caso el caso de los sindicatos es el famoso, el clásico ejemplo. Profesora, que el sindicato nomás lo quiere ganar, pero no quiere ceder nada. Sobre su pedido, de su propuesta colectiva, le funde a la empresa. Muchas veces. Mismo. Sí. ¿Verdad? Así mismo. Sí, así es. Así es. Bueno, entonces otras veces, ¿qué es lo que sucede también? Cuando una de las partes propone a la otra un compromiso razonable, ahí hablamos del ganar, ganar, ¿verdad? Podemos discutir el margen concreto de una transacción y se llega a un acuerdo de manera rápida. Esa es la clave. Cuando uno quiere negociar lo más rápido posible, hay que tratar de conseguir el objetivo. Vos dilatá eso. Chao, fuiste. Podés terminar perdiendo, entonces no hay que detenerse demasiado en el camino, ¿verdad? Otras veces se puede conseguir a través de la negociación que las dos o más partes consigan sus objetivos, ¿verdad? Entonces, aquí que gane una de las partes no implica que pierda la otra, ¿verdad? A esto nosotros le llamamos el ganar, ganar. Este tipo de negociación incluye muchas de los términos que hablamos de la sinergia, de la cooperación, están dirigidas a la superación del conflicto, a los intercambios, ¿verdad? Y para ello hay ciertos principios que habla el modelo Harvard. Una técnica de negociación es el modelo Harvard. Acá dice que nosotros tenemos que perseguir, por ejemplo, el respeto de los intereses, proponer opciones alternativas, que todo sea legítimo, que exista un diálogo, una comunicación, un feedback, ¿verdad? Que sea bilateral, ¿no? Uno nomás el que hable y el otro todo muerto de miedo ahí, ¿verdad? Que se establezca una relación, pero sobre todo tiene que haber un compromiso de cumplir lo que uno se dio. ¿Cuántas veces no participamos nosotros en una negociación y después el otro termina haciendo lo que quiere o no te da la concesión que te prometió, ¿verdad? Entonces somos engañados, estafados, frustrados, desilusionados. Y hay una técnica que acá no está, pero que existe. Acá ustedes pueden ver, hay un tipo de negociación que es el ganar, perder, el ganar, ganar, pero ¿cuál era el método que se utilizaba antes? Era el perder, perder. ¿Cuándo es eso? Me voy a mi fútbol. No, porque te vas a quedar hasta tal hora. Sí, porque me quiero quedar hasta tal hora. No te vas a ir. Bueno, dale, entonces yo no me voy. Bueno, dale, yo no hago otra cosa.
pues, ¿verdad? O con el patrón, ¿verdad? El patrón te pide algo, vos no cedés, él te pide a vos, vos le pedís al patrón, él no cede, entonces, ¿qué pasa? Hay un perder, y esto es gravísimo. Y este es el tipo de negociación al que nosotros estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque venimos luego de una dictadura, estuvimos sometidos, ¿verdad? Estuvimos manipulados nuestra mente, recién medio nosotros, la generación, nuestro hijo medio quiere defender sus posturas. Antes, por que vos vas, sí señor, sí patrón, sí, punto, no había ni tu abuela, ¿verdad? Entonces antes era el perder en los matrimonios, así es como vemos familias, que parejas que amándose se divorciaron, porque pues no fueron capaces de perdonarse. Hay familias, padre, madre, hijo, hermano, que se separaron, se alejaron, no se ven entre ellos. ¿Por qué? Porque no pudieron sostener las diferencias, ¿verdad? Hay amistades que terminaron. ¿Por qué? Porque no pudieron ser tolerantes. Hay empleos que se perdieron por culpa de esta tipo de negociación, el perder, por una incapacidad para la comunicación. Y esto, contra esto es, chicos, lo que nosotros tenemos que estar luchando, ¿verdad? Porque sale nuestro indio, ¿verdad? Muchas veces somos bla, 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 y al final esto es lo que nos sale, perder. Queremos nomás nosotros nomás, si no vamos a conseguir nuestro objetivo y se va todo al mazo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que desarrollar nuestra inteligencia emocional, ¿verdad? Hay que desarrollar este tipo de habilidad, la capacidad de negociar. A veces que te pique todo, come sapito, ¿verdad? Traga sapo, suele decir mi mamá, ¿verdad? Pero ¿qué vas a hacer? El precio de la paz, ¿verdad? Entonces, cuando nos toca intervenir en una negociación o nos toca a nosotros en el día a día, dentro de nuestro rol, negociar, tenemos que pensar, a ver un ratito, mi postura, ¿cuál es? Y primero vernos nosotros. Hay un punto muy importante también a la hora de la negociación, que es la empatía, ¿verdad? Ponete un poquitito del lado del otro. Cuesta, ¿verdad que cuesta? Sí, la verdad que cuesta y también depende mucho desde la posición en que uno negocia, ¿verdad? Porque muchas veces te vas ya. Yo particularmente me tocó un caso muy especial el año pasado, en donde prácticamente perdimos un beneficio porque fuimos dos grupos a negociar y eran tan intransigentes, ¿verdad? Esta gente que negoció con nosotros, que dijo, no, si vamos a ceder, preferimos nomás que nadie tenga ese beneficio. Ese fue su postura. Y bueno, al final tuvimos que ceder nosotros, ¿verdad? Porque era un beneficio que nos correspondía, pero se hizo de otra forma y tuvimos que ceder porque, o sea, percibir menos, porque la otra gente prefería no percibir a ceder el porcentaje que a nosotros nos correspondía. Entonces, para nosotros era percibir un poquito a no percibir nada, ¿verdad? Entonces, la posición desde el lugar que uno negocia también influye mucho. Así mismo, profesor Daniel, los negociadores muchas veces, como vos decís, pueden actuar en nombre propio o en representación de otro, ¿verdad? Y en este caso, así como vos estás hablando, este representante de la institución, muchas veces por el tipo de representación tiene un mandato imperativo, no te da color la opción, esto es lo que hay. No, bueno, listo, entonces nada, ¿verdad? Entonces, como vos decís, vamos a ganar un poquitito que perder todo, ¿verdad? Entonces, hay que tratar
a la hora que a nosotros nos toca representar, no ser ese representante con mandato imperativo que quiere perseguir objetivos determinados por sus representados, ¿verdad? Mantener criterios, sino ser un mandato representativo, abierto. Los representados eligen a sus representantes, no se impone, al contrario, se expresa, se participa, ¿verdad? Eso es lo que con esta materia nosotros tenemos que ir desarrollando. Es una habilidad que se desarrolla y nadie nace dando la otra mejilla, ¿verdad? Demasiado cuesta, pero debemos procurar, ¿verdad? La negociación puede ser extraordinaria o puede ser habitual, ¿verdad? Cuando se da una negociación extraordinaria, cada cierto tiempo, sin una periodicidad determinada, como lo que contó ahora el profesor Daniel, ¿verdad? Eso no pasa todos los días, pasa una vez en 20, en 30 años, en 10, ¿verdad? Sin embargo, hay una negociación habitual que es continua, que se da de manera frecuente, de manera regular, ¿verdad? En las empresas, todo el día, el jefe o ustedes tienen esta negociación habitual. Tenés que ceder el mantel un poquitito con tu compañero, con tu jefe, con tu cliente, ¿verdad? Otro punto es, suele haber también negociaciones que pueden ser formales, otras pueden ser informales, ¿verdad? Tenemos que manejar eso nosotros, ¿verdad? Después, también cuando nosotros hablamos de estos tipos principales de negociación, ¿verdad? A partir de situaciones distintas, hablamos de una situación de conflicto, ¿verdad? O podemos hablar de una disposición a la cooperación. Eso es lo que nosotros primerito tenemos que saber. Acá está nuestro slide de preparar nuestra negociación. Nosotros tenemos que recopilar la información. Cuando hablamos de recopilar la información, aquí nosotros tenemos que saber nuestra otra parte está en esa postura, ¿verdad? De no ceder, de conflicto, o están dispuestos a cooperar y ya quieren solucionar y vamos ya a ponernos de acuerdo lo más rápido posible. Eso es lo ideal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de conflicto, que en la mayoría de las veces, ¿verdad? Hay negociaciones que siempre surgen por conflicto, ¿verdad? Hay una situación de partida que es el conflicto, ¿verdad? Y algo que influye todavía más la voluntad de superar ese conflicto, la voluntad de conseguir compromisos que le beneficien a ambas partes, ¿verdad? Entonces, esa voluntad de superar el conflicto muchas veces puede brotar de una convicción expresa latente, ¿verdad? De una hostilidad, y ahí a quienes les enviamos al frente nosotros. Siempre tiene que haber alguien que aspira a superar el conflicto, a alguien que se esmera por conseguir acuerdos beneficiosos para ambas partes, ¿verdad? Si vos sabés que fulanito de tal es un cabichu y que es un leche hervida, no le vayan a enviar a negociar, porque te va a fundir tu negociación. Entonces, hay que definir nuestro objetivo propio de la otra parte. Hay que contactar con la parte involucrada. Hay que definir márgenes de maniobra. Nosotros tenemos que saber hasta dónde podemos ceder, hasta dónde podemos llegar. Tenemos que definir el lugar, el tiempo, la infraestructura. Tratar de conseguir que sea un lugar neutro. Muchas veces, si nos vamos a su local, ellos juegan de local. Si vienen a nuestro local, nosotros jugamos al local. Eso no ya es una desventaja. Nunca hay que mezclar alcohol con negociación. Muchas veces queremos hacer eso para aflojarle toda la otra parte, pero podemos tener resultados catastróficos cuando hay bebida alcohólica de por medio. ¿Por qué? Porque se declara pareí, se dilata. Entonces, hay que definir un plan. Aquí tenemos una estrategia que es el MAM, la mejor alternativa al acuerdo negociado. Y por supuesto, siempre hay que preparar un plan B para tener una opción, porque no siempre nuestro plan va a ser van a decir no, ay sí, ¿verdad? Entonces, este es un tipo de técnica de negociación, el MAM, ¿verdad?
la mejor alternativa a un acuerdo negociado. El objetivo final de la negociación no siempre llega a un acuerdo. El acuerdo es un medio. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Satisfacer nuestros intereses. Hay que saber cuándo vamos a jugar en la negociación, cuándo debemos dejar pasar, ¿verdad? De eso se trata este modelo. Hay principales elementos, como dijimos, el tiempo, cuidado con el tiempo, no irnos de tiempo, no pasarnos con la información. Muchas veces hay gente que se va a negociar y no pudo recabar la información, entonces no tiene las armas, las herramientas para negociar. Y otro punto, el poder, ¿verdad? Tenemos que mandarle a gente influyente. ¿Por qué hablamos del poder? ¿Qué es lo que es el poder? La negociación es un juego de poderes, ¿verdad? Hay habilidades especiales, hay una información, un conocimiento, hay una red de influencia, hay alternativas, representatividad, hay fuerza, oportunidad en un tiempo, ¿verdad? Entonces, acá está lo que yo les estaba hablando, cómo era antes los métodos de resolución de conflicto, ¿verdad? Hacia 1900 era la fuerza, a 1940 acá tenemos las guerras, ¿verdad? Era el más fuerte, era el que ganaba sobre el más débil, luego aparece ya la ley, ¿verdad? Luego la economía, entonces vos no te metías con aquello que te iba a desestabilizar tu economía, siempre con el que te iba a sacar más ventaja. Luego surge y aparece ya la era de la información, que ahí aparece la estrategia, y después del 2000 ya aparece la era de la conectividad, ¿verdad? Entonces, todos los seres y entidades tenemos cierto nivel de poder. Este es un tema, muchas veces a nosotros nos quieren subestimar. Entonces, ustedes tienen que saber, no hay que menospreciar el poder de lo pequeño. Si ustedes son así, tienen que retroceder, porque les digo algo, daipori, enemigo pequeño. Muchas veces, no, pero el contrario. Araca, ese es el primerito que te va a pasar por encima, ¿verdad? Y especialmente en las empresas. No hay enemigos chicos, cuando hay intereses de por medio, no hay enemigos chicos, ¿verdad? Aquí también tenemos que tener en cuenta la pirámide de Maslow, de las necesidades. Tenemos que ver la otra parte. ¿Qué tipo de necesidad está queriendo satisfacer para saber las armas con las que nosotros le vamos a estar atacando, ¿verdad? Entonces, es un proceso. Nosotros tenemos que identificar que negociar es un proceso, que es una herramienta, que nadie es experto, pero la experiencia nos va dando fuerza cada vez más ante la situación de negociar, ¿verdad? La negociación, entonces, habíamos hablado, es un metaproceso. ¿Por qué? Porque hay un proceso humano, hay un proceso de comunicación, hay un proceso estratégico, un proceso independiente, ¿verdad? Cuando hablamos del proceso humano, ¿por qué decimos que es metaproceso? Porque se origina de un descontento, de un conflicto, de una necesidad, de una expectativa, ¿verdad? Entonces aquí ese poder personal que entra en juego, aquí hablamos nosotros el talento, los conocimientos, la administración de relaciones personales, las emociones. Acá luego en este punto, la otra parte, si no tiene inteligencia emocional, va muerto, porque muchas veces se juega a las emociones, ¿verdad? La imagen, el prestigio que la otra persona tiene, ¿verdad? Entonces, el enfoque humano tradicional siempre hace un gran énfasis sobre las debilidades, ¿ok? Cuando se negocia, se debe saber lo que se quiere conseguir, los caminos, las rutas, los frentes, conocer lo que el otro quiere y asegurarse de ir en la dirección correcta, ¿verdad? Entonces, estos son criterios que mencionamos para poder, no para ser el más fuerte ni para poder dominar al otro, sino para saber manejar, porque la otra parte también va a tener
todas estas consideraciones. Y no se olviden, ahora tenemos un minuto nomás y se nos va y nuestro tiempo de Zoom. Entonces, no se olviden de que la inteligencia emocional se desarrolla. Tenemos que saber manejar nuestras emociones, ¿ok? Entonces, hasta aquí nuestra clase. Hoy me despido porque se acaba nuestro Zoom. Tienen ya su tarea con respecto a lo que estuvimos viendo hoy, y la próxima clase el otro viernes vamos a dar cómo defendernos ante los obstáculos, habilidades y características de un buen negociador. ¿Está bien? Perfecto, profe, sin problema. Bueno, Dale, profe. muchas gracias, que tengan buen fin de semana.